En el reino de lo vivo existe un microorganismo que se llama bacteria. La verdad es que no son muy distintos que nosotros, salvo que ellos son unicelulares y que tienen otro tipo de célula. Se llaman procariontes. Normalmente nosotros los asociamos con enfermedades, aunque si bien existen muchos que son muy beneficiosos para nuestro cuerpo, como por ejemplo son parte de la microbiota, antes conocido como flora intestinal. Yo me imagino que quizás muchos de ustedes se tomarán un probiótico, un 1 al día, a lo mejor ustedes, sus hijos. Básicamente lo que están tratando de hacer es llevar estas bacterias a su microbiota y así mejorar la capacidad que tiene esta en su intestino, para así poder digerir mejor, para poder absorber los nutrientes de mejor manera y, por supuesto, también defendernos de otras bacterias que pueden ser patógenas. El caso más clásico son, por ejemplo, las que pueden atacar a nuestro sistema respiratorio, como en el caso del Staphylococcus. Este normalmente produce muchos resfríos bacterianos, a diferencia de los resfríos virales o de las infecciones respiratorias, como el COVID-19. Por otro lado, también hay otras bacterias que atacan otros órganos de nuestro cuerpo, otros sistemas, como por ejemplo están los de las infecciones estomacales, como Escherichia coli. También nos podemos encontrar con otras bacterias que se aprovechan de algunos espacios que les dan personas que pueden estar con algún tipo de enfermedad de base, como ocurre con las personas diabéticas, que al tener una menor circulación y una mayor concentración de glucosa en su sangre, estos dejan el espacio para que si se genera algún tipo de herida, las bacterias puedan atacar hasta el punto en el que se genera una especie de muerte celular generalizada que se conoce de manera coloquial como pie diabético. Una forma muy interesante para poder atacar a las bacterias es el uso de los antibióticos, que es justamente de lo que quiero conversar hoy con ustedes. Hola, soy Diego Ibáñez, biólogo y profesor de ciencia escolar. Les doy la bienvenida a Ciencia Cerca. Hoy en particular quiero discutir la resistencia por parte de muchas bacterias a los antibióticos, que es un gran problema que se está dando a lo largo de todo el mundo. Particularmente quiero partir contextualizándolo un poco. En el año 1928 se descubre por primera vez el antibiótico. Este transforma la medicina porque básicamente, junto con las vacunas, son una de las causas principales para salvar vidas, para aumentar la expectativa de vida de las personas y, por supuesto, más importante todavía, es el responsable de que nuestra vida sea mucho mejor, dado que no nos vamos a enfermar tanto. Específicamente, el gran boom ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, con todas estas personas que, por supuesto, por la misma guerra, se encontraban con muchas infecciones. Y, por supuesto, esto les ayudó a mantenerse con vida y no morir en el mismo campo de batalla. En los años 60, por primera vez, se empieza a observar la resistencia por parte de las bacterias a los antibióticos. Eso quiere decir que el mismo medicamento que habíamos descubierto para atacar a las bacterias, ellas ya habían encontrado una forma de poder defenderse, de poder resistir y así mantenerse con vida y, en el caso de que si es una bacteria patógena, seguir utilizando a nosotros como fuente de vida o como fuente de alimentación. En ese momento es cuando empiezan a aparecer nuevos antibióticos, dado que en el año 28 el señor Fleming descubre la penicilina, que viene directamente desde un hongo, Penicillium.
Y es ahí en donde aparece, ya en los 60, la tetraciclina, la eritromicina, la metilciclina. El tema es que en los 80 ya todos estos nuevos antibióticos, que estoy seguro que alguna vez en su vida o ha tomado o los ha escuchado, ya se hacen resistentes todas las bacterias para los 80. Eso quiere decir que ya para la década de los 80 se han encontrado que todas las bacterias que normalmente producen enfermedades en las personas, en algunos grupos ya se hacen resistentes. Es más, en el año 2010 fue donde se lanzó el último antibiótico comercialmente. Y ya para el 2011 ya habían bacterias que se habían hecho resistentes. Eso, por supuesto, trae un gran problema para las farmacéuticas, porque por supuesto ya no es económicamente rentable para las farmacéuticas producir un nuevo antibiótico. Y más bien es mejor esperar que las personas sean las responsables únicas de hacerse, de hacerse responsables para la toma consciente de los antibióticos. Pero ya lo vamos a discutir. Es súper importante darnos cuenta de que en realidad el antibiótico, como les comentaba, es extremadamente importante para la salud. ¿Por qué digo esto? Porque si no tuviésemos los antibióticos, las operaciones de la envergadura actual, que duran horas y que pueden llevar hasta a generar una operación a corazón abierto, todas las estructuras pueden estar expuestas al ambiente. Y esto claramente se hace posible por los antibióticos. Es más, también las personas que, por ejemplo, su sistema inmune esté extremadamente reducido, por ejemplo, en una quimioterapia, las personas que también están frente a algún tipo de enfermedad autoinmune, etc. Por supuesto que es una gran solución a su problema de inmunodeficiencia el uso de los antibióticos. Por supuesto, que lo que nos lleva a darnos cuenta que en realidad que las bacterias se hagan resistentes y por tanto el consumo de antibióticos no produzca ningún tipo de efecto para matar a las bacterias es extremadamente peligroso y es un tema muy candente actualmente en todas las discusiones de medicina en el mundo. La resistencia a los antibióticos es un ejemplo clásico de evolución. Esto es para todos aquellos que no creen en la evolución. Aquí tienen un ejemplo que se puede palpar en muy poco tiempo. Me explico. Imaginémonos un tipo de bacteria en particular. Por ejemplo, la bacteria que produce la infección estomacal. Al igual que en una ciudad en donde cada persona es distinta, pero sigue siendo un ser humano, en una población de bacterias también ellas pueden ser distintas y tener diferentes características. Entonces, en este caso, con tal de que haya una que sea de una u otra forma resistente al antibiótico, eso quiere decir que cuando entra en contacto con este medicamento no muere, no se destruye, se mantiene igual, no le hace efecto, esta va a mantenerse con vida, mientras que todas las que no son resistentes a antibióticos, eso quiere decir todas las bacterias que efectivamente el medicamento sí le hizo efecto y se logró el efecto que estábamos buscando, va a reproducirse. Eso quiere decir que va a tener una mayor probabilidad de reproducción. Y dado que en este ejemplo extremo que hicimos fue la única bacteria que se mantuvo con vida, entonces en un tiempo nos vamos a encontrar que ahora toda la población de bacterias son resistentes y por tanto se produjo una evolución de una población no resistente al antibiótico a una población que sí es resistente al antibiótico. Esto es un poco obvio, pero mientras más nosotros tentemos y pongamos a prueba a las bacterias a ver si son o no resistentes a antibióticos, más aumentamos la posibilidad. Es más, sin ir más lejos, una investigación que se hizo en el año 2018 mostró que en Chile el consumo de antibióticos se duplicó en los últimos 16 años. Eso quiere decir que
Ya para el año 2002, en comparación con el año 2018, tuvimos una duplicación en la cantidad de antibióticos que toma la población. Ya para el año 1928, el descubridor de la penicilina, el primer antibiótico, Alexander Fleming, dijo: el público demandará esta medicina y es allí en donde empezará la era del abuso. Y es ahí en donde los científicos dicen que esto nos lleva a la evolución de la resistencia. O sea, la aparición ahora, por este abuso, de la resistencia a los antibióticos. Es más, lo que yo estoy diciendo no es algo súper liviano, al contrario, sino que hay muchas investigaciones que dentro de todos los puntos que les voy a comentar ahora, el principal que se asocia a la resistencia a antibióticos está dado por el consumo aumentado de los antibióticos por parte de los humanos. Eso quiere decir que estamos consumiendo más antibióticos y eso lleva a mayor posibilidad de tener resistencia. Y por supuesto, eso se transforma en una gran emergencia y en una gran diseminación de estas enfermedades o estos patógenos que eventualmente ya no van a tener ningún tipo de efecto los antibióticos y no vamos a poder defendernos y solamente vamos a quedar a cargo de nuestro sistema inmune para que éste se haga cargo. Pero históricamente, estoy hablando antes de 1928, era mucha la cantidad de personas que morían por diferentes enfermedades bacterianas y que por supuesto significa que nuestro sistema inmune no alcanza o no llegaría de la forma tan eficiente como se hace con los antibióticos a permitir que las personas sobrevivan a muchas de las enfermedades comunes que ahora nosotros creemos que realmente no nos hacen nada y que son muy suaves, pero en realidad esto está dado, como vuelvo a insistir, por el uso de los antibióticos. Ahora, hay muchas causas que en realidad nos pueden llevar o nos pueden apuntar a que efectivamente se está dando esta gran resistencia a los antibióticos. El primero, muy interesante, es culpa de los médicos, porque la prescripción que hacen es incorrecta. Eso quiere decir que el medicamento, el antibiótico en este caso, que nos recetan, no es el correcto. Por ejemplo, un caso muy típico está dado que en muchas ocasiones, cuando no sabemos o no tenemos muy claro cuál es la enfermedad en la que nos estamos enfrentando y parece, por ejemplo, como un resfrío común, hay algunos síntomas que se pueden, por ejemplo, mezclar con un resfrío viral, lo que se hace es que se receta un antibiótico de amplio espectro. Eso quiere decir que este antibiótico mataría a la mayoría de las bacterias que se asocian con las infecciones respiratorias. El problema está en que esto se ha dado a lo largo del tiempo más y más y más veces, a la espera, por ejemplo, de hacer un test. Entonces, cuando tenemos una infección que en realidad no sabemos de qué tipo de bacteria es, que se da mucho en las infecciones gastrointestinales, antes de que lleguen los tests, por ejemplo, del cultivo, lo que se hace es dar un antibiótico de amplio espectro. El tema está en que mientras estamos en esa espera, puede ser que este antibiótico esté generando resistencia en otras bacterias que pueden estar ahí, lo cual, por supuesto, es un gran peligro. A la vez también puede ser que la persona tratante, el médico tratante, la receta que da del antibiótico es incorrecto para el tipo de bacteria que nos estamos enfrentando y por tanto nos recetan un antibiótico que es incorrecto para la bacteria que estamos observando o que nos está infectando. Una de las segundas muy interesantes es el uso de los mismos antibióticos que se utilizan en los humanos para la agricultura. Eso quiere decir que para poder atacar las infecciones del ganado, lo que se hace es entregarle estos antibióticos, darle junto con la comida. Es más, en Estados Unidos se habla de que el 80% de todos los antibióticos utilizados en el país son para la ganadería. Y lo más interesante es que muchas veces estos
ganado no están infectados, sino que se los dan como una medida de prevención, lo cual es extremadamente peligroso porque podemos tener una resistencia. Eso por un lado. Y por otro lado, ya que los animales ya vienen con, por ejemplo, estas bacterias resistentes, cuando nosotros nos infectamos, estas bacterias nos van a atacar a nosotros y pueden aumentar en tamaño. Ahora, también, cuando nosotros consumimos esta carne, la carne también viene con el antibiótico. Y eso significa que ya estamos empezando a sobreabusar y consumir antibióticos mientras estamos comiendo la carne. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, todas las bacterias que residen de manera natural en mi cuerpo pueden empezar a morir con estos antibióticos que yo estoy tomando. Me explico. Los antibióticos que se utilizan, por ejemplo, en la ganadería son de amplio espectro. Eso quiere decir que también las bacterias que están en mi microbiota, ¿se recuerdan lo que les comenté al principio? También pueden morir. Y al ocurrir eso, dejan un camino a que puedan infectarnos bacterias que normalmente no lo harían si es que está nuestra microbiota sana. Por supuesto, lo otro que puede ocurrir es que las bacterias que están en nuestro intestino se puedan hacer resistentes, y al hacerse resistentes pueden aumentar en su capacidad de infección y pueden transformarse en bacterias infectivas. Por último, por supuesto, no menos importante, al contrario, más importante que todas las demás juntas, está el sobreuso. ¿Qué significa eso? Significa que esto también es culpa de usted. Porque hay una investigación que muestra que la población latina históricamente espera que al salir del médico le receten algo. Y entonces si no logra obtenerlo de un médico, normalmente va al otro diciendo: este médico en realidad no sabe nada y voy a buscar una segunda opinión. Por otro lado, las mismas personas, aunque los antibióticos se venden con receta, tratando de luchar que las personas no se automediquen, pero aún así se encuentran en algunas farmacias, se pueden conseguir con el primo, con el hermano, con la abuelita, con la tía, con el tío, con el primo. Entonces, al final también en las ferias libres se pueden encontrar, y eso inmediatamente nos lleva a que las personas creen que tomarse un antibiótico es básicamente como tomarse un analgésico o tomarse algún medicamento que simplemente yo lo tomo y no me va a traer tantos problemas. Un poco como decir, bueno, si no me hizo nada no importa, al final termina todo igual. No, definitivamente estamos haciendo un daño tremendo. Y por último también está el tema de que no se están haciendo nuevos antibióticos. Eso quiere decir que tenemos que empezar a darnos vuelta con los antibióticos que hay disponibles, que se venden, y claramente eso aumenta las posibilidades de seguir presionando a las bacterias para que se hagan resistentes, y de esa manera al final vamos a terminar con todas las bacterias siendo resistentes a los antibióticos. Bueno, en síntesis es un poco lo que el infectólogo Luis Babestrello, que es el expresidente de la Sociedad Chilena de Infectología y también es consultor de la Organización Mundial de la Salud, dice que al final estos microorganismos se generan resistentes por esta adaptación, por este sobreuso de una u otra forma de los antibióticos. Entonces al final él dice, bueno, se están destruyendo las bacterias que son sensibles o más débiles, y al final están sobreviviendo las que son naturalmente resistentes. Él recuerda que a principios de los 2000 el antibiótico ciprofloxacina era espectacular para tratar infecciones urinarias, pero hoy la tasa de resistencia que tiene es tan alta que en realidad esto se está transformando en un problema, dado que ahora las infecciones urinarias no tienen una cura con antibióticos. Esto es lo mismo que está ocurriendo ya con la acitromicina y con la claritromicina, que se utilizan en los cuadros respiratorios. Eso quiere decir que cada vez más estamos viendo que ya no hacen ningún tipo de efecto. Esta crisis es global, se está viendo reflejada en todo el mundo, no solamente en países pobres o países ricos, sino que más bien está siendo observado súper transversalmente.
Lo que hemos conversado hoy no significa que usted tiene que asustarse y creer que ya definitivamente se acabó el mundo y que vamos a morir todos por enfermedades. No, al contrario, todavía estamos a tiempo, dado que en Chile aún así no estamos frente a las tasas más altas de uso de antibióticos. Eso quiere decir, por otro lado, que si hacemos un uso medido del antibiótico, lo utilizamos en los momentos que hay que utilizarlo, no nos automedicamos y tratemos de ir al doctor cada vez que tenemos algún tipo de infección o que creamos que a lo mejor una bacteria nos está atacando. Y otra cosa súper importante es que cuando nos dan una cantidad de días y de dosis que tenemos que tomar de antibióticos, tenemos que tomarlos completas, porque de esa forma impedimos que por ahí a lo mejor una bacteria pueda hacerse resistente cuando antes no lo era. Y entonces así matamos a la población completa de bacterias. Eso quiere decir que si le dan 10 días de medicamento y usted a los 3 días ya se siente bien y dice, ya me sentí bien, dejo de tomarlo, eso es lo peor que puede hacer. Es mejor seguir hasta los 10 días con la dosis completa y de esa manera se asegura de que en su cuerpo no aparezcan bacterias resistentes a los antibióticos. Bueno, eso fue todo por hoy. Un gran abrazo. Y si tienen dudas o quieren saber algo más sobre este tema, me pueden encontrar en mis redes sociales, ciencia.cerca, en Facebook, Instagram y YouTube. Adiós.